Yo crecí en un pueblo donde todos se conocían entre sí, donde las calles eran de tierra y las noticias corrían más rápido que el viento. Mi familia en aquel lugar no era pobre, pero tampoco éramos ricos. Digamos que vivíamos con ciertas comodidades que muchos vecinos no tenían. Mi padre, don Arnulfo, había trabajado duro y siempre nos dio techo, comida y ropa decente. Era un hombre fuerte, de palabra dura, de esos que imponían respeto con solo mirarte. Él desde niño, como yo fui su único hijo varón, constantemente me repetía una frase que me pesaba en el alma. Tú naciste pa' cosas grandes, mijo, pa' ser como yo. Por eso es que tú no te vas a enredar con ninguna muchachita de aquí del pueblo. A mi casa no vas a meter en una de estas pinches piojosas. Ninguna está a tu altura. Ya no más que estés más grandecito y te voy a mandar a la ciudad, pa' que te hagas una vida de respeto. Mi padre me lo decía con un tono, como si él tratara de marcar mi destino. Mientras tanto, mis amigos tenían novias. Yo nomás los veía de lejos. Yo nunca tuve la oportunidad de enamorarme como ellos, porque mi padre me lo tenía prohibido. Él insistía en que cuando cumpliera mis 18 años, él mismo se encargaría de llevarme a un lugar para que me hicieran hombre. Yo no entendía del todo lo que quería decir, pero lo esperaba con un nudo en el estómago. Ese día finalmente llegó. Era mi cumpleaños, y mi padre me dio una palmada en la espalda con su mano pesada y me dijo: Órale, mi muchacho, súbase a la camioneta, porque hoy voy a llevar a que me lo estrenen. Tenía un poco de temor. Ya me daba una idea de lo que iba a pasar, y ya arriba de la camioneta, él arrancó, me llevó hasta la orilla del pueblo, a una casa vieja con luces rojas en las ventanas. El aroma a alcohol y cigarro se mezclaba con perfumes dulces que me mareaban. Afuera del lugar había hombres que reían fuerte, que bebían tragos, y adentro había varias mujeres maquilladas con sonrisas falsas que ofrecían su cuerpo, sus caricias, a cambio de dinero. Jamás había pisado un lugar así. El corazón me golpeaba en el pecho como queriendo salirse. Y mi papá, él muy tranquilo, incluso hasta saludó a la señora que era la dueña del lugar, como si ya la conociera. Esto me dio a notar que él frecuentaba esos lugares, y seguramente mi madre no lo sabía. Mi padre se acercó con una de estas muchachas, después la acercó, y aquella chica me tomó de la mano y me llevó hacia un cuarto diciéndome: Vente para acá, muchacho, te voy a tratar muy bien. Don Arnulfo ya nos había dicho que te iba a traer. Vas a ver que te voy a tratar muy bien, te voy a consentir y voy a hacer que esta primera vez sea toda una experiencia que nunca olvides. Ahí fue que conocí a esa mujer. Su nombre era Griselda. No era la más joven ni la más bonita, pero tenía unos ojos que parecían atravesarme. Yo entré temblando, casi sin poder hablar. Para mí todo aquello era nuevo y estaba muy nervioso. Griselda me calmó con una sonrisa suave, como si supiera cómo tratar a un muchacho inexperto. Me sirvió un trago, me acarició la cara y me habló bien bajito, y me guió paso a paso en lo que yo tenía que hacer. Aquel encuentro fue demasiado fuerte para mí. Jamás antes había tocado la piel desnuda de una mujer. Jamás antes había besado unos labios, mucho menos unos tan experimentados como los de aquella chica. El aroma de la intimidad, todo era nuevo, y tal y como era de esperarse, mi inexperiencia me llevó a que aquel momento placentero durara muy poco. Me sentía apenado. Sentía que no tenía experiencia y que me había visto como un tonto. No sabía ni dónde meter la cara de vergüenza, pero Griselda me tomó de la mano y me dijo con una voz juguetona: Tú no te preocupes, Julián. Es entendible porque es tu primera vez. Así le pasa a todos. Y si te soy sincera, tú duraste un poquito más. Pero ven, déjame abrazarte, porque ahora que sé que tú eres el hijo de don Arnulfo, te voy a dar un trato especial. Me quedé helado. Apenas pude asentir.
Estaba decepcionado por lo que hice. Ella me tenía en sus brazos como si yo fuera un pequeño bebé, y en eso me dijo al oído: «Sabes, Julián, me has caído muy bien. No eres como los demás hombres, no eres morboso ni maldoso, así que te voy a proponer algo. Si quieres convertirte en un buen amante, yo te voy a enseñar. Por eso es que si mañana vas a mi casa, yo te enseño todo lo que quieras. No te voy a cobrar nada y vas a sentir lo que es de verdad el placer y sobre todo el satisfacer a una mujer». Salí de ahí confundido. Mi padre pensaba que todo había sido solo un simple trámite, una formalidad para que ya pudiera considerarme todo un hombre. Yo, en cambio, me fui con la cabeza llena de imágenes que no podía sacarme, pero la verdad es que dentro de lo malo, la experiencia me había gustado. Aquella había sido la primera vez, y fuera de mi mal desempeño, la verdad es que todo fue alucinante. Comencé a frecuentar la casa de Griselda. En aquel lugar teníamos interacción íntima, 1 o 2 veces. Ya después me decía que tenía que irse a trabajar. Con esto, poco a poco, me fui acostumbrando a sus besos, al aroma de su piel, a la esencia de su cuerpo, y por qué no decirlo, a su compañía. Al principio entraba nervioso, pero Griselda sabía cómo hacerme sentir cómodo. Me recibía con una risa traviesa. A veces hasta me preparaba el desayuno. Me hablaba como si me conociera desde siempre, y yo, que nunca había tenido novia, empecé a sentir que con ella podía ser yo mismo. Comenzamos a platicar más de lo que hacíamos en ese cuarto. Me preguntaba de mi vida, de mi familia, de mis planes de vida. Yo hablaba sin medida. Estaba feliz de tener a alguien que me escuchara. Le conté que no era hijo único, pero sí el único varón, que mi padre me cuidaba como si fuera una pieza de oro, y que todo lo que él tenía, su pequeño rancho y sus partes de tierra, me lo iba a heredar a mí. Griselda escuchaba atentamente toda mi historia, y así, el secreto de nuestras vidas se volvió más emocionante que cualquier otra cosa. Yo inventaba pretextos en la casa para escaparme, y Griselda siempre me esperaba. Ella seguía insistiendo en que yo tenía algo de diferente, y eso le gustaba mucho. Con el tiempo dejamos de vernos en aquella casa, y empezamos a citarnos en rincones apartados del pueblo. Nos convertimos en novios a escondidas. A veces íbamos a nadar al río, a caminar. A veces la llevaba a pasear a caballo. Yo lo sentía como un amor verdadero, aunque en el fondo sabía que mi padre jamás aceptaría que yo me involucrara con una mujer de ese lugar. Griselda me abrazaba fuerte y me decía que no me preocupara, que tarde que temprano estaríamos juntos sin escondernos. No le importaba que la gente hablara, a mí tampoco, porque para empezar, ella me llevaba unos 7 u 8 años de edad, y ya incluso estábamos haciendo planes para casarnos, porque Griselda también me había confesado estar muy enamorada, tal y como yo ya se lo había dicho. Pero en medio de toda esa ilusión, llegó el golpe más fuerte de mi vida. Mi padre, el gran don Arnulfo, empezó a enfermarse. Él no era un hombre grande, tendría poco menos de los 50 años, por eso es que nos desconcertaba mucho aquel padecimiento. Al principio fue una ligera tos, después se le fue apagando la mirada, ya no quería comer. Lo raro era que a veces despertaba gritando. Él decía que veía una sombra parada en la esquina de su cuarto, que lo esperaba en silencio, como queriéndoselo llevar. Mi madre se asustaba y trataba de calmarlo, pero no había nada que hacer. Los doctores no le encontraban nada en concreto, y aunque se lo llevaron a la ciudad para hacerle estudios, francamente en la medicina que le dieron no fue suficiente. Él se fue consumiendo rápido. Una noche, la recuerdo bien, fue antes de que él muriera. Alcanzó a decirme con una voz ya muy ronca y cansado: «Cuídate mucho, hijo, y cuida mucho a tu familia. Tú bien sabes que todo esto te va a tocar a ti. Es una herencia que quiero dejarte, pero por favor úsala con responsabilidad, porque de esto depende la vida tuya, la de tu madre y la de tus hermanas. Y por favor, prométeme
que te quedarás a cargo del rancho. Yo tenía los planes de que te fueras a la ciudad, pero pues con esto, pues te vas a tener que quedar. Solo prométeme que harás todo bien. La vida de mi padre se apagó, así nomás, sin que yo pudiera hacer nada. Mi viejo se había ido, y con esto una parte de mí y de mi voluntad. El entierro fue doloroso, todo el pueblo asistió. Mi madre lloraba desconsolada, yo apenas podía sostenerme de pie, y Griselda, allí estaba, a lo lejos, con una pequeña minifalda de color negro, y mirándome, sin poderse acercar públicamente a darme consuelo, un abrazo o un beso. Después de la muerte de mi padre, lo que siguió fue como una pendiente de la que nunca pude detenerme. Con la herencia en mis manos y con un corazón vacío, por decirlo así, lo único que quise fue aferrarme a Griselda, a hacer pública nuestra relación. De esta forma es que me casé con ella, a pesar de que mi familia me dio la espalda. Todos sabían a qué se había dedicado esa mujer. Por eso es que nadie de mi familia fue a la boda, y por ello también, que mi madre abandonó la casa junto con mis hermanas. Se fueron a vivir con mi tía Chayo. Estaban tan indignadas porque mi padre me había heredado todo, y sobre todo, por la manera en que estaba ensuciando el legado al casarme con una prostituta. Yo creí que estaba muy enamorado. En esos momentos, la atracción, los sentimientos que sentía hacia Griselda eran mucho más fuertes que yo. Creí que era mi oportunidad de empezar de nuevo, con una persona que me entendía, pero en realidad, aquello era el inicio de toda mi ruina. Después de la muerte de mi padre, mi vida cambió por completo. La casa grande que antes olía a café y a tabaco se convirtió en un lugar silencioso y pesado. Yo apenas tenía 18 años y de pronto ya era dueño de todo. Las tierras, el poco ganado, las cuentas del banco. En lugar de sentirme afortunado, me sentía desnudo, sin guía, completamente desamparado. Mi madre me miraba a la distancia con ojos tristes, pero no podía detenerme. Yo solo quería una cosa, a Griselda conmigo. Al inicio todo parecía un sueño. Griselda me sonreía, me acariciaba el cabello y me hacía sentir hombre. Ella me daba todo el placer que yo le pedía, pues a esa edad yo tenía las hormonas a tope. Me sentía insaciable, como un maldito animal que no se cansa de comer. Griselda sabía cómo engatusarme, me decía cosas dulces, me susurraba promesas al oído, me dejaba hacerle todo lo que yo quería en la cama, y a cambio de esta, yo gastaba dinero sin medida para verla contenta, porque era mi esposa. Le compré algunas joyas, perfumes, vestidos, y hasta un cochecito que apenas ella sabía manejar. Griselda me abrazaba y me decía que era el mejor esposo del mundo, y yo, todo idiota, le creía y le daba todo a manos llenas. Con el tiempo esas sonrisas fueron cambiando. Donde antes había besos, empezó a haber silencios. Donde había caricias, aparecieron excusas. Ella siempre me decía de todo para evitar tener intimidad. Que si estaba cansada, que si no se sentía bien. A veces decía cada estupidez, que empezaba a preocuparme. Al principio lo tomé con calma, pero la ansiedad comenzó a crecer dentro de mí. Me sentía rechazado, como si de pronto ya no fuera suficiente para ella. Me di cuenta que quizá a mi edad, la falta de madurez en mí, me hacía ser incompetente y no ser realmente el suficiente hombre que Griselda necesitaba. Entonces descubrí la única forma en que esa angustia se calmaba, bebiendo. Primero fue una cerveza y luego una botella. El alcohol me hacía olvidar que Griselda me trataba como un estorbo. No tardé en volverme un vicioso. Me levantaba tarde con la boca amarga, con unas resacas que sentía que me iba a morir. Me prometía ya no volver a beber, pero al caer la tarde, ya estaba en la cantina buscando perderme. Griselda no me reclamaba, me ignoraba. Su indiferencia me dolía bastante. Cuando llegaba borracho apenas me dirigía una mirada de desprecio, como si yo ya le estorbara. Yo dormía en un sillón y a veces hasta me arrodillaba ante ella, pidiéndole perdón,
Ni siquiera sabía si había hecho algo malo, pero ahí estaba yo como un maldito arrastrado. Aquello me dolía porque yo le rogaba, y Griselda se hacía más como una mujer de piedra. Se había convertido en un muro sin sentimientos, mientras que yo ya le había cedido todo el poder de mi vida. Le había dado las escrituras del rancho, ya estaban a su nombre. Ella tenía control de muchas cosas, y lo peor es que comencé a sentir que sin ella no podía vivir. No me importaba que me despreciara. Yo sentía que su presencia era necesaria. Me volví adicto a ella, a que estuviera junto a mí. Cuando ella salía o no la veía, yo me abrazaba a las botellas como si fueran ella. Pegaba mi boca al cuello de la botella, imaginándome que eran sus labios, y de esta forma terminaba embriagado. Un día, desesperado, traté de hablarle con sinceridad. Le dije que me sentía mal, que no entendía lo que pasaba entre nosotros, que yo la amaba y que lo único que quería era recuperar lo que teníamos al principio. Pero ella, muy fría, me soltó unas palabras que me dolieron. Yo no tengo nada que arreglar contigo, Julián. Lo único que pasa es que ya me cansaste. Eres un pinche escuincle. Jamás has sido capaz de darme el placer que yo quiero. Ni siquiera tienes el carácter para poder administrar todo lo que dejó tu padre. Por eso es que ahora ya ha pasado a mis manos y yo me voy a encargar de sacar esto adelante. Lo único que te pido es que si vas a estar de pinche chillón, pues entonces te largues y me dejes a mí sola hacer esto. Esa frase me atravesó como cuchillo. Quise abrazarla, pero me empujó con una mano y me trató como si yo fuera un perro de la calle. Griselda tomó sus llaves, abrió la puerta y salió sin decir más. Me quedé en silencio con la respiración agitada y con el corazón roto. Desde ese día empezó a cerrarme la casa. Varias veces regresé y la chapa no giraba. Le ponía seguro por dentro. Y yo, estando muy borracho, le gritaba desde la calle. Le pedía perdón. No me importaba que la gente me viera humillarme. A veces ella me veía desde la ventana y me gritaba que yo ya no tenía nada que hacer en ese rancho, que me largara a esconderme en las faldas de mi madre. Una vez intenté buscar a mi mamá, pedirle ayuda y perdón, pero yo estaba tan borracho que me caí al piso, me quedé inconsciente. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que mi madre me había llevado a la casa de mi tía Chayo. Allí estaba mi madre, mis hermanas y mi tía. Apenas me vieron y murmuraron lo que mi madre ya sospechaba. Esto no es normal, Chayo. ¿No te has dado cuenta que Julián ya no es el mismo? Esto parece un mal que me le pusieron. Y no dudo que esa pinche piruja bruja de su esposa me le haya hecho unos trabajitos, porque mira nomás cómo me lo traen bien pendejo. Mi tía Chayo asintió, bajó la mirada un tanto triste. Y entonces mi tía Chayo dijo algo que me heló la sangre. Yo también creo lo mismo, María. A tu hijo te lo tienen bien embrujado. Ya había escuchado yo que aquellas pirujas de la casa de doña Clara, más allá de ser unas fáciles, también se dedican a hacer trabajos. Pero pues yo creo que es momento de hablarle a Lorenza, la curandera. ¿O tú qué opinas, María? Allí estuvieron dialogando mi tía y mi madre. Mis hermanas solo veían a la distancia, y de esta forma trajeron a Lorenza, la curandera del pueblo, una mujer de mirada dura y de manos callosas que todos respetaban. Tan solo de verla y de escuchar su nombre, ya me daban escalofríos. Yo no creía en esas cosas, pero la forma en que lo dijeron me hizo dudar. La decisión ya estaba tomada, y esa misma tarde, Lorenza iría a verme. Y ahí, sin saberlo, estaba a punto de descubrir una verdad que me cambiaría para siempre. Cuando llegó esa mujer, recuerdo bien su figura entrando por la puerta, como si el mismo viento la empujara. Era una mujer mayor, de piel curtida y ojos tan penetrantes que parecían leerme por dentro. Traía consigo una bolsa de manta colgada al hombro, un ramo de hierbas verdes que olían muy fuerte, y apenas me vio y soltó un suspiro. Este muchacho no está enfermo de vicio, María. Este muchacho está embrujado. Te lo tienen amarrado y mira que no lo van a soltar muy fácil, pero ya vemos qué podemos hacer. Yo me daba vueltas en la cama,
confundido y lleno de ansiedad. No sabía qué era un amarre, qué querían decir con eso. Mi madre no respondió ante lo que dijo Lorenza, solo bajó la cabeza y con un rosario en sus manos se persinó. Entonces supe que todos sabían algo que yo no, algo que me estaba podriendo por dentro. Me encerraron 3 días en un cuarto, cerraron ventanas, quitaron muebles y me dejaron solo con Lorenza. Ella parecía no cansarse de rezar. Me bañaron con agua del río, me hicieron trabajos con sal y con agua ardiente. Me pasaron huevos por todo el cuerpo y los rompieron en un vaso. Lo que vi ahí me revolvió el estómago. Eran figuras raras, como si algo podrido se escondiera dentro. Yo sudaba frío, gritaba. A veces hasta pedía por Griselda sin querer, pero cuando lo hacía, Lorenza me regañaba. Aquí no quiero que nombres a esa cabrona, pues si ella es la que te tiene así, ¿que acaso no te quieres curar? Cada que yo hacía aquello y Lorenza me regañaba, me golpeaba más fuerte la espalda con el ramo de hierbas. Después me dio a beber brebajes amargos, muy espesos. Sentía que me quemaban la garganta. El humo de los sahumerios me hacía lagrimear, pero poco a poco sentí como si una venda se me fuera quitando de los ojos. Aquello era como despertar de un sueño largo y pesado. Fue entonces que ya terminado aquello, Lorenza habló sin rodeos con mi madre, con mi tía Chayo y conmigo. Pues a este muchachito me le dieron cosas de beber y de fumar, le dieron cosas también de comer, ahí le metieron el trabajito. Esa muchacha apretó bien el amarre. Pero no solo eso, también debo decirte algo, María. Tu esposo no cayó enfermo nomás así. A tu marido también te lo embrujaron, y seguramente fue esta misma muchacha. ¿O qué no les parece raro que en cuanto Julián se volvió heredero, aquella muchacha hizo realidad la boda con Julián? Pues si pendeja no era, más bien diría yo que interesada, astuta. Y sobre todo, pues cómo no le iba a salir el plan, si aquí el Julián está bien verde, está bien pinche mocoso. Pero regresando al tema, María, la enfermedad de tu marido también fue obra de esta mujer. La verdad siento mucho decírtelo, pero es lo que veo, es lo que me dicen los espíritus. Me quedé helado. Todo lo que había pasado cobraba sentido. La forma en que Griselda me atrapó, la muerte repentina de mi padre, mis ansias por buscarla aunque me despreciara. Todo era producto de una brujería y de un engaño, un plan tan astuto que me hizo darme cuenta de la escoria que era Griselda. Después de esos 3 días, me quedé algunos más en casa de mi tía Chayo, y cuando por fin pude salir, ya me sentía otro, un poco cansado pero con la mente más clara. Tenía la esperanza de recuperar algo de lo perdido. Así que caminé hasta el rancho que había sido de mi padre, aquel que también fue mío. Llevaba el corazón latiendo a todo. Toqué la puerta y desde adentro se escucharon pasos y luego la voz de Griselda fría como siempre. ¿Qué quieres aquí, Julián? Tú ya no tienes nada que hacer en este rancho. Ahora yo aquí mando, así que órale, lárgate a la chingada. Sentí un vacío en el pecho. Traté de insistir, pero la chapa se giró por dentro y escuché cómo se puso el seguro. Aquella era su forma de dejar claro que yo ya no pertenecía a aquel lugar que mi padre había forjado con su sudor y con su sangre. Regresé a la casa de mi madre derrotado. Pasaron los días y supe por murmullos del pueblo que Griselda había empezado a meter a un hombre al rancho, un tipo horrendo, borracho, con fama de violento. Ella, que tanto había soñado con lujos y comodidades, ahora se conformaba con un tipo como ese, un despojo humano. Yo no entendía nada, pero algo me decía que el final de esa historia estaba cerca. Yo no entendía nada, pero por palabras de Lorenza la curandera, ella me confirmó que el mal que Griselda me hizo, algún día se le regresaría porque el karma no la iba a perdonar. Fue transcurriendo el tiempo, algunas semanas y después un par de meses, y en eso, algunas gentes del pueblo empezaron a murmurar que nomás no veían salir a Griselda de su casa. Nadie la había visto en el mercado, ni en la plaza del centro, ni siquiera en la cantina.
Un silencio extraño se había posado sobre aquel pueblo, porque la presencia de Griselda ya no se había hecho notar. Aquello era raro, porque así como era ella de fanfarrona, le gustaba mostrarse en todos lados, mostrando cómo había obtenido dinero y aquel rancho a la mala. Mi madre estaba preocupada, pero también sintió que era la oportunidad de recuperar nuestro rancho, de apoderarnos de lo que era nuestro, y así, cuando Griselda regresara, luchar con ella y botarla a la calle. Fuimos juntos. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero el olor que salía desde dentro ya era insoportable, como carne podrida mezclada con humedad. Había demasiadas moscas, así que las sacudí con la mano antes de abrir la puerta con empujones. Eso no resultó, así que tuve que romper el cristal. Metí la mano, quité el seguro y finalmente pudimos entrar. Lo que encontramos ahí son imágenes que hasta hoy me persiguen en mis pesadillas. En medio de la sala había un tambo de agua y dentro, metida de cabeza, estaba Griselda, con las manos y los pies atados, el cuerpo muy hinchado, en completa descomposición. Flotaba como una sombra grotesca. El agua ya estaba ennegrecida, las moscas eran miles ahí dentro y el hedor nos hizo casi vomitar al instante. Mi madre gritó y yo retrocedí tambaleando, tapándome la boca. Nunca había visto algo tan grotesco. Sentí que el aire se me iba, que la vista se me nublaba. Como la gente del pueblo ya estaba al pendiente, de inmediato se empezaron a arrimar. Se dieron cuenta de que había pasado algo. La pestilencia que brotaba de la casa había llegado a las narices de todos y empezaban a preguntar qué había pasado. Los chismosos empezaron a meterse a la casa. Al ver aquello, empezaron a esparcir la noticia. Llamamos al padre del pueblo y a la policía, y después de horas sacaron el cadáver con ganchos, envolviéndolo en plásticos. Los vecinos se amontonaban afuera, murmurando lo que ya era un secreto a voces. Griselda había sido asesinada por su amante, aquel tipo horrendo y borracho, el cual quizá en alguna pelea, en algún coraje o simplemente por su instinto, terminó con la vida de Griselda. La policía me interrogó a mí, como era de esperarse, pero pronto quedó claro que yo no había estado en esa casa desde tiempo atrás. El hombre que la visitaba desapareció. La gente estuvo de mi lado. Se hicieron múltiples declaraciones, pero a aquel tipo nunca lo encontraron. Se esfumó como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, mi madre y yo decidimos vender ese rancho. No podíamos seguir viviendo con la marca de esa muerte, con el recuerdo de mi padre enfermo, con su muerte tan injusta, con la sombra de Griselda rondando cada rincón. A veces me despierto en las madrugadas y pienso en todo esto que pasó. Hoy estamos a años de distancia de aquel acontecimiento, y me pregunto cómo pude ser tan estúpido, cómo me dejé cegar por los instintos y por alguien que nunca me quiso. Aprendí que hay gente que no tiene un corazón, que son capaces de todo con tal de conseguir lo que desean, sin importar que tengan que matar, que embrujar o destruir. También entendí que la justicia de este mundo a veces llega sola. Sé que no siempre, pero cuando menos se espera. Muchas veces Dios pone todo en su lugar. A Griselda le costó muy caro todo lo que nos hizo, y por mi parte yo sobreviví, pero nunca fui el mismo. Nadie vuelve a hacerlo después de vivir algo como lo que yo viví, pero aún así, no he dejado que mi vida sea frenada. Hoy en día encontré nuevamente el amor en una mujer distinta, transparente y noble. Sin embargo, les recomiendo que nunca se confíen y que cuando alguien les prometa el cielo, el amor, piénsenselo 2 veces, porque no todo lo que se viste de cariño lo es en realidad. A veces detrás de una caricia o de una promesa se esconde una inevitable ruina, porque al final es una realidad que el origen de cada relación está basada en el intercambio de intereses, y lo que quiera cada quien muchas veces puede destruir al otro, como en este caso, Griselda, la prostituta, lo hizo conmigo.